Nunca imaginé que el olor a naftalina y lavanda me llevaría a descubrir que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Fue un martes de marzo, con ese sol tibio que entra sesgado por las persianas viejas, cuando encontré la carta en el altillo de la casa de mi hermana Beatriz. Ella acababa de morir y yo, Magdalena, a mis 62 años, me había quedado sola con la tarea de vaciar aquella casa llena de recuerdos compartidos, de tardes de mate en el patio y secretos que creía conocer todos. Durante 50 años habíamos sido inseparables, Beatriz y yo. Apenas 2 años nos separaban, pero toda la vida fuimos como gemelas del alma, o eso pensaba. Cada domingo yo cruzaba las 6 cuadras que separaban nuestras casas en el barrio de Flores, en Buenos Aires, cargando mi fuente de pastelitos y ella preparando su café con leche que nadie hacía como ella. Hablábamos de todo, de nuestros hijos, de las facturas que llegaban, de las novelas que veíamos, de los dolores que se volvían compañía con los años. O tal vez no hablábamos de todo. Tal vez había una grieta invisible que yo no supe ver, demasiado ocupada mirando hacia adelante, confiando ciegamente en que la sangre nunca miente, pero a veces la sangre es lo único que miente con perfección. Los primeros días después del funeral fueron un ritual mecánico: abrir cajones, doblar ropa que aún guardaba su perfume, separar lo que iría a Cáritas de lo que mis sobrinos querían conservar. La casa resistía el desmantelamiento con dignidad, como si Beatriz todavía estuviera ahí, invisible pero presente, vigilando que yo no tirara nada importante. Fue su nieto, mi sobrino nieto Tomás, un chico de 14 años con ojos demasiado serios para su edad, quien me preguntó si había revisado el altillo. La abuela siempre decía que ahí guardaba sus tesoros. Me dijo, con esa voz que empieza a quebrarse entre la infancia y otra cosa. Subí por la escalera de tijeras sintiendo el peso de mis rodillas, maldiciendo en voz baja, abriendo la trampilla que derramó polvo y luz turbia. Las cajas estaban etiquetadas con la letra prolija de Beatriz. Fotos 1970-1980, ropa de los chicos, papeles del seguro, todo ordenado, todo previsible, hasta que vi una caja de zapatos sin marca, atada con una cinta celeste descolorida, escondida detrás de una pila de manteles bordados. Algo en mi pecho se apretó antes siquiera de abrirla. Intuición de mujer mayor, tal vez, o el instinto animal que detecta el peligro cuando ya es tarde para huir. Desaté la cinta despacio, como quien desarma una bomba, y dentro encontré cartas, muchas cartas, todas escritas con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi madre. Cartas dirigidas a Beatriz, fechadas entre 1963 y 1965, años en los que mamá ya estaba enferma, recluida en su cuarto, hablando poco y llorando mucho. Años en los que yo era apenas una niña de 12, 13 años, tratando de ser invisible para no molestar. Abrí la primera carta con las manos temblando. Mi querida Beatriz, decía, no puedo seguir callando. Es hora de que sepas la verdad sobre Magdalena. La nena no es hija de tu padre. Es el fruto de mi error, de mi debilidad, de mi encuentro con ese hombre cuyo nombre me prometí no volver a pronunciar. Tu padre lo supo siempre, me lo perdonó a su manera, pero me hizo jurar que nadie más lo sabría jamás, especialmente ella. No quiero que cargue con la vergüenza que yo cargo, pero a vos te lo digo porque sos mi hija mayor, mi confidente, y porque si algo me pasa, alguien tiene que saber quién es realmente Magdalena. Tuve que sentarme en el piso polvoriento del altillo porque las piernas dejaron de sostenerme. Leí la carta 3 veces, 4, buscando algún error, alguna broma cruel, alguna explicación que no fuera la obvia, pero no había error. Solo una verdad de 60 años enterrada bajo capas de silencio familiar. Las otras cartas eran peores, o tal vez mejores, no lo sé. En ellas mamá detallaba cómo había conocido a ese hombre, un viajante de comercio que pasó por el pueblo 2 veranos seguidos. Cómo papá, el hombre que yo llamé papá toda mi vida, había decidido criarme como suya por amor a mamá y por ese sentido del honor que tenían los hombres de antes. Cómo Beatriz, a sus 14 años, se convirtió en guardiana de un secreto que no le correspondía. Y cómo mamá le rogaba, carta tras carta, que nunca me dijera nada, que me dejara vivir en la inocencia, que me dejara ser hija legítima aunque no lo fuera.
No le robes su lugar en el mundo, escribía mamá en una carta de 1965, poco antes de morir. Ya bastante nos robamos entre nosotras. Me quedé ahí arriba quién sabe cuánto tiempo, rodeada de cajas y fantasmas, mientras abajo Tomás me llamaba preguntando si estaba bien. Sí, mi amor, ya bajo. Mentí con una voz que no reconocí como mía. Bajé con la caja de zapatos apretada contra el pecho, la escondí en mi bolso y me fui de esa casa sin despedirme de nadie, sin cerrar la puerta con llave, caminando esas 6 cuadras como sonámbula, preguntándome quién era yo realmente, si mi origen era una mentira, si mi apellido era prestado, si mis recuerdos de infancia estaban construidos sobre arena. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina de mi casa, la que había sido mía durante 30 años de matrimonio y 10 de viudez, y volví a leer cada carta bajo la luz amarillenta de la lámpara que mi marido instaló antes de morir. Busqué en mi memoria alguna señal, algún gesto de papá que me hubiera indicado que yo era diferente, que no era su sangre, pero no encontré nada. Él me trató siempre con la misma ternura con la que trataba a Beatriz, tal vez incluso con más cuidado, como si temiera que yo fuera más frágil. Ahora entendía por qué. Recordé los domingos que él me llevaba sola al parque, cómo me compraba helado y me dejaba elegir el camino de vuelta a casa, cómo me defendía cuando mamá se ponía impaciente conmigo. Deja a la mujer, es solo una nena, decía él. Y ahora yo sabía, era su forma de amarme a pesar de todo, o tal vez precisamente por todo. Pero Beatriz, mi hermana, mi confidente, la persona en quien más confiaba en el mundo, ella lo supo siempre y nunca me dijo nada. 50 años de silencios compartidos, de risas y llantos, de secretos mutuos, o eso creía, y todo ese tiempo ella guardó la carta más importante, la que me definía, la que explicaba por qué a veces mamá me miraba con esa mezcla extraña de amor y culpa que yo nunca supe interpretar. Me levanté y caminé por la casa vacía, tocando las paredes como si fueran nuevas, como si yo acabara de mudarme y no conociera cada rincón. Me miré al espejo del baño y busqué en mi rostro rasgos que no fueran de papá. Mis ojos, que siempre creí heredados de la abuela paterna, ahora eran de un desconocido. Mi nariz, mi boca, mis manos, todo era pregunta sin respuesta. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con la rutina como si nada hubiera cambiado. Fui al mercado, regué las plantas, contesté llamadas de mis hijos preguntando cómo iba el proceso de vaciar la casa de la tía. Bien, tranquilo, ya casi termino, les dije, sin contarles que el mundo se había movido de eje y yo todavía buscaba equilibrio. Volví a la casa de Beatriz con la excusa de seguir ordenando, pero en realidad buscaba más señales, más pruebas, alguna carta dirigida a mí que ella no se hubiera atrevido a enviar. No encontré nada, solo el silencio meticuloso de mi hermana, que había destruido o escondido todo lo demás, dejando únicamente aquellas cartas de mamá, tal vez como testamento involuntario, tal vez como forma póstuma de que yo finalmente supiera. Una tarde, mientras empacaba los libros del living, Tomás se sentó a mi lado y me dijo: «Abuela Magda, ¿te puedo preguntar algo?». Asentí distraída. «¿Vos sabías que la abuela Bea lloraba a veces cuando hablaba de la abuela Carmen? Carmen era mi madre». «No, mi amor, no sabía». «¿Cuándo lloraba?». «Cuando yo le preguntaba cosas de antes, de cuando ustedes eran chicas. Una vez le pregunté si vos y ella habían sido siempre amigas, y ella se puso a llorar y me dijo: «Tu tía abuela es la persona que más quiero en el mundo y a la que más le fallé». No entendí qué quiso decir. Yo tampoco había entendido hasta ahora. Ese llanto era el peso del secreto, la cruz que Beatriz cargó durante décadas, la grieta que ella sintió y yo no, la lealtad a mamá versus la lealtad a mí. Ella eligió protegerme, o tal vez se protegió a sí misma de tener que ver mi cara al saber la verdad. Le di las gracias a Tomás por contarme eso. Le acaricié el pelo oscuro que era idéntico al de Beatriz de joven y seguí empacando libros con una sensación nueva en el pecho. No era solo dolor, también era algo parecido al alivio, porque durante años yo había sentido, sin saber explicarlo, que había una distancia mínima pero constante entre mi hermana y yo, un espacio que ninguna confesión llenaba del todo, un secreto que flotaba entre nosotras aunque habláramos de todo lo demás. Ahora ese secreto tenía nombre y forma.
Ya no era un fantasma sin rostro, era una carta con fecha, palabras y decisiones tomadas por otros hace mucho tiempo. Esa noche volví a mi casa y saqué las fotos viejas del álbum familiar. Me detuve en una donde aparecíamos las tres, mamá, Beatriz y yo, en el patio de la casa del pueblo, con la parra de fondo. Yo tendría unos 7 años, Beatriz 9, mamá apenas 30, pero se veía cansada, con ojeras profundas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Beatriz me abrazaba con fuerza, como protegiéndome de algo que yo no podía ver. Mamá nos miraba desde afuera, con esa mezcla de amor y distancia que yo había atribuido siempre a su enfermedad, pero que ahora entendía era también culpa, secreto, miedo a que alguien descubriera lo que ella y papá habían decidido ocultar. Me pregunté si debía contarles a mis hijos, si debía buscar a ese hombre, si es que seguía vivo, si debía cambiar algo en mi vida ahora que sabía la verdad. Pero después pensé, ¿qué cambiaría realmente? Yo soy Magdalena, hija de Eduardo y Carmen, aunque la sangre diga otra cosa. Crecí en esa familia, me formé con esos valores, lloré esas muertes, celebré esas alegrías. El ADN no borra 62 años de memoria y amor. Papá fue mi padre en todo lo que importa, en la presencia, en el cuidado, en el sacrificio silencioso de criar a una hija que no era biológicamente suya, pero que era suya en todo lo demás. Y Beatriz, con todo su silencio, también me amó a su manera, guardando el secreto que mamá le pidió guardar, protegiéndome del peso de una verdad que tal vez yo no estaba lista para cargar. Pero ahora que la sé, ahora que tengo las cartas en mi mesa y las palabras de mamá resonando en mi cabeza, también sé algo más. Merezco decidir qué hacer con esto. Merezco elegir si busco al otro, al que me dio la mitad de mi genética, pero nada de mi vida. Merezco elegir si se lo cuento a mis hijos o si continúo la tradición de silencios que atravesó generaciones en mi familia. Y merezco, sobre todo, perdonar a Beatriz, aunque ella ya no esté para recibir mi perdón, porque cargó con un peso que no le correspondía, con una lealtad dividida entre su madre moribunda y su hermana menor, entre el secreto y la verdad. Guardé las cartas en un sobre nuevo, las até con la misma cinta celeste descolorida y las puse en el primer cajón de mi cómoda, donde guardo las cosas importantes: el anillo de casamiento, las primeras fotos de mis hijos, la última carta que me escribió mi marido antes de morir. Esta verdad también es mía ahora, parte de mi historia. No un secreto vergonzoso, sino una pieza más del rompecabezas que soy. Sigo siendo Magdalena, pero ahora soy una Magdalena más completa, que conoce todas sus aristas, incluso las que otros quisieron mantener ocultas. A la mañana siguiente, volví a la casa de Beatriz por última vez. Terminé de empacar todo, cerré las ventanas, dejé las llaves en la inmobiliaria. Antes de irme me paré en el patio donde de chicas jugábamos a la rayuela, donde mamá nos llamaba para la merienda, donde papá nos enseñó a andar en bicicleta, primero a Beatriz, después a mí. Con esa paciencia infinita que yo ahora entendía, era también una declaración de amor más poderosa que cualquier vínculo de sangre. Toqué la pared de ladrillo como quien se despide de alguien y susurré: «Gracias, Bea, por guardar el secreto y por dejarlo encontrar cuando ya no podía lastimar a nadie». Y me fui caminando despacio, sabiendo que las 6 cuadras de vuelta a casa eran las mismas de siempre y también completamente nuevas, igual que yo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez descubriste algo que cambió tu comprensión del pasado, suscríbete y cuéntame qué parte te conmovió. A veces las verdades ocultas no destruyen, solo transforman, y en esa transformación encontramos una versión más honesta de quienes somos. Nunca imaginé que el olor a naftalina y lavanda me llevaría a descubrir que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida, tejida con amor, pero mentira al fin. Fue un martes de marzo, con ese sol tibio que entra sesgado por las persianas viejas de madera que nunca cerraban del todo, cuando encontré la carta en el altillo de la casa de mi hermana Beatriz. Ella acababa de morir hacía apenas 2 semanas, un infarto fulminante mientras regaba los geranios del balcón, y yo, Magdalena, a mis 62 años recién cumplidos, me había quedado sola con la tarea de vaciar aquella casa del barrio de Flores que había sido su refugio durante 40 años.
llena de recuerdos compartidos, de tardes interminables de mate en el patio trasero, de secretos que creía conocer todos, uno por uno, como quien conoce las grietas de una pared vieja. Durante 50 años habíamos sido inseparables, Beatriz y yo, las hermanas Ferreira. Apenas 2 años nos separaban en edad, pero toda la vida fuimos como gemelas del alma. O eso pensaba yo, con esa certeza que dan los años y la costumbre. Cada domingo sin falta yo cruzaba las 6 cuadras que separaban nuestras casas, siempre por el mismo camino, pasando por la panadería de Don Julio y la verdulería de los bolivianos, cargando mi fuente de pastelitos de membrillo y batata que hacía los sábados por la tarde. Y ella preparaba su café con leche con esa proporción exacta que nadie más sabía lograr. Hablábamos de todo, o eso creía, de nuestros hijos y sus problemas, de las facturas de luz que cada vez venían más caras, de las novelas turcas que veíamos en la tele, de los dolores de rodilla y espalda que se volvían compañía fiel con los años. O tal vez no hablábamos de todo. Tal vez había una grieta invisible, profunda como un pozo, que yo no supe ver, demasiado ocupada mirando hacia adelante, confiando ciegamente en que la sangre nunca miente, en que las hermanas se lo cuentan todo. Pero a veces la sangre es lo único que miente con perfección, con esa crueldad de las verdades biológicas que niegan las verdades del corazón. Los primeros días después del funeral fueron un ritual mecánico, casi hipnótico. Abrir cajones uno tras otro, doblar ropa que aún guardaba su perfume a violetas y talco, separar lo que iría a Cáritas de lo que mis sobrinos querían conservar, tirando bolsas y más bolsas de cosas que acumulamos creyendo que son importantes, hasta que alguien muere y nos damos cuenta de que no lo son. La casa resistía el desmantelamiento con una dignidad silenciosa, como si Beatriz todavía estuviera ahí, invisible pero presente, vigilando desde algún rincón que yo no tirara nada verdaderamente importante, que respetara el orden de sus cosas. Fue su nieto Tomás, mi sobrino nieto, un chico flaco de 14 años con ojos demasiado serios para su edad y una madurez que me partía el alma, quien me preguntó si había revisado el altillo. La abuela siempre decía que ahí arriba guardaba sus tesoros más preciados, tía Magda, me dijo con esa voz que empieza a quebrarse entre la infancia y otra cosa más profunda. Subí por la escalera de tijera oxidada sintiendo el peso de mis rodillas que protestaban con cada peldaño, maldiciendo en voz baja la edad y la artritis. Abriendo finalmente la trampilla que derramó sobre mi cabeza una cascada de polvo dorado y luz turbia que olía a tiempo detenido. Las cajas estaban etiquetadas con la letra prolija y vertical de Beatriz, esa caligrafía que aprendió en el colegio de monjas. Fotos 1970-1980. Ropa de los chicos bebés, papeles del seguro y el banco. Todo ordenado, todo predecible, todo característico de mi hermana que no soportaba el caos. Hasta que vi, casi escondida detrás de una pila alta de manteles bordados que habían pertenecido a nuestra abuela, una caja de zapatos sin marca alguna, atada con una cinta celeste descolorida por el tiempo, el tipo de cinta que se usaba para los regalos de bautismo décadas atrás. Algo en mi pecho se apretó antes siquiera de tocarla. Un presentimiento animal, una alarma silenciosa. Intuición de mujer mayor, tal vez, o el instinto que detecta el peligro cuando ya es demasiado tarde para huir. Desaté la cinta despacio, como quien desarma una bomba, sintiendo cómo mis dedos temblaban levemente, y dentro encontré cartas, muchas cartas amarillentas, todas escritas con una caligrafía que reconocí al instante porque la había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras durante toda mi infancia, la de mi madre. Cartas dirigidas a Beatriz, todas ellas, fechadas entre 1963 y 1965, años en los que mamá ya estaba enferma, recluida en su cuarto que daba al patio, hablando poco y llorando mucho, con esa tristeza que los médicos llamaban depresión nerviosa. Años en los que yo era apenas una niña de 12, 13 años, tratando de ser invisible, de no molestar, de portarme bien para no sumar más peso a esa casa ya de por sí pesada. Abrí la primera carta con las manos temblando tanto que casi no podía sostener el papel fino, casi transparente. Mi querida Beatriz, decía con esa caligrafía temblorosa de enfermedad, no puedo seguir callando esta verdad que me quema por dentro como fiebre.
Es hora de que sepas la verdad completa sobre tu hermana Magdalena. La nena no es hija de tu padre. Es el fruto de mi error imperdonable, de mi debilidad de un verano, de mi encuentro con ese hombre cuyo nombre me prometí no volver a pronunciar mientras viva. Tu padre lo supo desde el primer día. Me lo perdonó a su manera callada, pero me hizo jurar sobre la Biblia que nadie más lo sabría jamás, especialmente ella. No quiero que cargue con la vergüenza que yo cargo día y noche. Pero a vos te lo digo, hija mayor, mi confidente, porque si algo me pasa antes de que Magdalena crezca, alguien tiene que saber quién es realmente, de dónde viene, aunque nunca se lo digas. Tuve que sentarme en el piso polvoriento del altillo porque las piernas dejaron de sostenerme, se volvieron agua, aire. Leí la carta 3 veces, 4, 5, buscando desesperadamente algún error de interpretación, alguna broma cruel e incomprensible, alguna explicación alternativa que no fuera la obvia, la que me partía en dos. Pero no había error posible, solo una verdad de 60 años enterrada bajo capas y capas de silencio familiar, de complicidad, de decisiones tomadas por otros sobre mi propia identidad. Las otras cartas eran peores, o tal vez mejores, no lo sé todavía. En ellas, mamá detallaba con una precisión dolorosa cómo había conocido a ese hombre, un viajante de comercio que vendía telas y pasaba por el pueblo 2 veranos seguidos. Cómo se había dejado llevar por una ilusión que duró apenas unas semanas. Cómo papá, el hombre que yo llamé papá toda mi vida, el que me enseñó a andar en bicicleta y me llevaba en sus hombros, había decidido criarme como suya por amor inquebrantable a mamá y por ese sentido rígido del honor que tenían los hombres de antes, que preferían cargar con la vergüenza privada antes que exponerla al juicio público. Cómo Beatriz, a sus escasos 14 años, se convirtió sin pedirlo en guardiana de un secreto que no le correspondía, que era demasiado grande para una adolescente. Y cómo mamá le rogaba, carta tras carta, con una desesperación que se sentía palpable en cada palabra, que nunca me dijera nada, que me dejara vivir en la inocencia protectora, que me dejara ser hija legítima, aunque no lo fuera en términos biológicos. No le robes su lugar en el mundo, Beatriz, escribía mamá en una carta fechada en julio de 1965, apenas 2 meses antes de morir. Ya bastante nos robamos entre nosotras las mujeres sin necesidad de más dolor. Me quedé ahí arriba en ese altillo sofocante quién sabe cuánto tiempo, rodeada de cajas que ya no me importaban y fantasmas recién despertados, mientras abajo Tomás me llamaba con voz preocupada, preguntando si me había pasado algo, si estaba bien. Sí, mi amor, ya bajo. Me distraje con unas fotos. Mentí con una voz que no reconocí como mía, ronca y ajena. Bajé con la caja de zapatos apretada contra el pecho, como quien protege un bebé. La escondí en mi bolso de tela y me fui de esa casa sin despedirme de nadie, sin cerrar la puerta con llave como correspondía, caminando esas 6 cuadras como sonámbula entre la gente que hacía sus compras y vivía vidas normales, preguntándome quién era yo realmente, si mi origen era una mentira, si mi apellido era prestado, si todos mis recuerdos de infancia estaban construidos sobre arena movediza. Esa noche no dormí ni un minuto. Me senté en la cocina de mi casa, la que había sido mía durante 30 años de matrimonio con Jorge y 10 de viudez solitaria, y volví a leer cada carta una y otra vez bajo la luz amarillenta de la lámpara con tulipa de vidrio que mi marido instaló meses antes de morir. Busqué en mi memoria más profunda alguna señal, algún gesto mínimo de papá que me hubiera indicado que yo era diferente, que no era su sangre, pero no encontré absolutamente nada. Él me trató siempre con la misma ternura exacta con la que trataba a Beatriz, tal vez incluso con más cuidado, como si temiera que yo fuera más frágil, más propensa a quebrarse. Ahora entendía por qué. Recordé los domingos que él me llevaba sola al Parque Chacabuco, cómo me compraba helado de frutilla en el carrito y me dejaba elegir libremente el camino de vuelta a casa, dando vueltas innecesarias, cómo me defendía cuando mamá se ponía impaciente conmigo por cualquier tontería. «Déjala, mujer, es solo una nena», decía él con firmeza. Y ahora yo sabía, era su forma de amarme a pesar de todo, o tal vez precisamente por todo lo que implicaba criarme como suya. Pero Beatriz, mi hermana del alma,
mi confidente de toda la vida, la persona en quien más confiaba en el mundo después de mi marido muerto. Ella lo supo siempre, desde los 14 años, y nunca me dijo absolutamente nada. 50 años de silencios compartidos cada domingo, de risas y llantos, de secretos mutuos sobre nuestros maridos y nuestros hijos, y todo ese tiempo ella guardó escondida la carta más importante, la que me definía en lo más fundamental, la que explicaba por qué a veces mamá me miraba con esa mezcla extraña e indescifrable de amor desesperado y culpa pesada, que yo nunca supe interpretar correctamente. Me levanté tambaleante y caminé por la casa vacía, tocando las paredes como si fueran nuevas y desconocidas, como si yo acabara de mudarme y no conociera cada rincón, cada marca, cada historia. Me miré al espejo del baño y busqué en mi rostro cansado rasgos que no fueran de papá Eduardo. Mis ojos, que siempre creí heredados de la abuela paterna, ahora eran de un desconocido sin nombre. Mi nariz, mi boca, la forma de mis manos, todo era pregunta sin respuesta, misterios sin resolver. Los días siguientes fueron extraños, como caminar dentro de una película que no es la propia. Seguí con la rutina mecánica como si nada hubiera cambiado en lo esencial. Fui al mercado y compré las mismas verduras de siempre. Regué las plantas del balcón. Contesté llamadas de mis hijos preguntando cómo iba el proceso de vaciar la casa de la tía Bea. Bien, tranquilo, ya casi termino con todo, les dije con normalidad fingida, sin contarles que el mundo se había movido de eje y yo todavía buscaba desesperadamente equilibrio, un punto fijo desde donde pararme. Volví a la casa de Beatriz varios días después con la excusa de seguir ordenando papeles, pero en realidad buscaba obsesivamente más señales, más pruebas, alguna carta dirigida a mí que ella no se hubiera atrevido a enviar nunca, alguna explicación adicional. No encontré nada más, solo el silencio meticuloso de mi hermana, que había destruido o escondido muy bien todo lo demás, dejando únicamente aquellas cartas de mamá, tal vez como testamento involuntario, tal vez como forma póstuma de que yo finalmente supiera lo que ella no pudo decirme en vida. Una tarde de sol suave, mientras empacaba los libros del living que nadie iba a querer, Tomás se sentó a mi lado en el piso y me dijo: «Abuela Magda, ¿te puedo preguntar algo personal?». Asentí distraída, esperando alguna pregunta sobre la división de los muebles. «¿Vos sabías que la abuela Bea lloraba a veces cuando hablaba de la abuela Carmen? Carmen era mi madre, muerta hacía casi 60 años. No, mi amor, no lo sabía. ¿Cuándo lloraba exactamente? Cuando yo le preguntaba cosas de antes, de cuando ustedes eran chicas. Una vez le pregunté si vos y ella habían sido siempre tan amigas, y ella se puso a llorar despacito, sin hacer ruido, y me dijo algo raro. Tu tía abuela Magdalena es la persona que más quiero en el mundo y a la que más le fallé en la vida. No entendí qué quiso decir con eso. Yo tampoco había entendido hasta ahora, hasta tener esas cartas. Ese llanto secreto de Beatriz era el peso invisible del secreto guardado, la cruz que cargó durante décadas en silencio, la grieta que ella sintió siempre y yo nunca percibí, la lealtad imposible dividida entre mamá moribunda y hermana menor, entre protegerme y decirme la verdad. Le di las gracias a Tomás por contarme eso. Le acaricié el pelo oscuro que era idéntico al de Beatriz de joven según las fotos, y seguí empacando libros con una sensación completamente nueva en el pecho. No era solo dolor desgarrador, también era algo inesperado parecido al alivio, porque durante años, décadas enteras, yo había sentido sin saber cómo explicarlo ni a quién, que había una distancia mínima pero constante entre mi hermana y yo, un espacio invisible que ninguna confesión llenaba del todo, un secreto flotando permanentemente entre nosotras, aunque habláramos aparentemente de todo lo demás. Ahora, ese secreto fantasma tenía nombre y forma concreta. Ya no era un fantasma sin rostro acechando en las sombras, era una carta con fecha precisa, palabras escritas y decisiones tomadas por otros hace mucho tiempo sobre mi vida. Esa noche volví a mi casa y saqué del armario las fotos viejas del álbum familiar forrado en cuero marrón. Me detuve largamente en una donde aparecíamos las tres juntas, mamá, Beatriz y yo, en el patio de la casa del pueblo, con la parra cargada de uvas de fondo. Yo tendría unos 7 años,
Beatriz 9, mamá apenas 30, pero se veía agotada, consumida, con ojeras profundas y una sonrisa tensa que no llegaba nunca a los ojos. Beatriz me abrazaba con fuerza protectora, como cubriéndome de algo que yo no podía ver ni entender. Mamá nos miraba desde fuera del abrazo, con esa mezcla compleja de amor desesperado y distancia dolorosa que yo había atribuido siempre a su enfermedad mental, pero que ahora entendía era también culpa corrosiva, secreto pesado, miedo constante a que alguien descubriera lo que ella y papá habían decidido ocultar para siempre. Me pregunté seriamente si debía contarles a mis hijos, si debía buscar a ese hombre desconocido, si es que seguía vivo en algún lugar, si debía cambiar algo fundamental en mi vida ahora que sabía la verdad completa sobre mi origen. Pero después pensé con una claridad nueva, ¿qué cambiaría realmente en lo esencial? Yo soy Magdalena Ferreira, hija de Eduardo y Carmen, aunque la biología diga obstinadamente otra cosa. Crecí en esa familia específica, me formé con esos valores concretos, lloré esas muertes particulares, celebré esas alegrías únicas. El ADN no borra 62 años densos de memoria y amor verdadero. Papá fue mi padre en todo lo que importa realmente, en la presencia diaria, en el cuidado atento, en el sacrificio silencioso de criar a una hija que no era biológicamente suya, pero que era completamente suya en todo lo demás que cuenta. Y Beatriz, con todo su silencio que ahora entiendo, también me amó a su manera compleja, guardando el secreto terrible que mamá le pidió guardar cuando era apenas una adolescente, protegiéndome del peso de una verdad que tal vez yo no estaba lista para cargar durante décadas. Pero ahora que la sé, ahora que tengo las cartas amarillentas sobre mi mesa y las palabras desesperadas de mamá resonando en mi cabeza, también sé algo más, algo fundamental. Merezco decidir por mí misma qué hacer con esta información. Merezco elegir libremente si busco al otro, al desconocido que me dio la mitad de mi genética, pero absolutamente nada de mi vida real. Merezco elegir si se lo cuento a mis hijos o si continúo la larga tradición de silencios protectores que atravesó generaciones en mi familia. Y merezco, sobre todo, perdonar a Beatriz, aunque ella ya no esté físicamente para recibir mi perdón, porque cargó con un peso que no le correspondía desde los 14 años, con una lealtad imposiblemente dividida entre su madre moribunda y su hermana menor inocente, entre el secreto y la verdad. Guardé cuidadosamente las cartas en un sobre nuevo de papel manila, las até con la misma cinta celeste descolorida que encontré y las puse en el primer cajón de mi cómoda antigua, donde guardo únicamente las cosas verdaderamente importantes: el anillo de casamiento de oro de mi abuela, las primeras fotos de mis hijos recién nacidos, la última carta que me escribió mi marido Jorge antes de morir. Esta verdad también es mía ahora, parte integral de mi historia compleja, no un secreto vergonzoso que esconder, sino una pieza más del rompecabezas intrincado que soy. Sigo siendo Magdalena, pero ahora soy una Magdalena más completa, más entera, que conoce todas sus aristas, incluso las que otros quisieron mantener ocultas creyendo protegerme. A la mañana siguiente, volví por última vez a la casa de Beatriz. Terminé de empacar todo lo que quedaba, cerré cuidadosamente todas las ventanas, dejé las llaves en la inmobiliaria. Antes de irme definitivamente, me paré un momento largo en el patio trasero, donde de chicas jugábamos a la rayuela con tiza, donde mamá nos llamaba para la merienda con bizcochitos, donde papá Eduardo nos enseñó pacientemente a andar en bicicleta. Primero a Beatriz, después a mí, con esa paciencia infinita que yo ahora entendía, era también una declaración de amor más poderosa y verdadera que cualquier vínculo de sangre. Toqué la pared áspera de ladrillo como quien se despide de alguien querido y susurré bajito: gracias, Bea, por guardar el secreto todos estos años y por dejarlo encontrar cuando ya no podía lastimar a nadie vivo. Y me fui caminando despacio por esas 6 cuadras de siempre, sabiendo que el camino de vuelta a casa era el mismo de toda la vida y también completamente nuevo, exactamente igual que yo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez descubriste algo que cambió para siempre tu comprensión del pasado, suscríbete y cuéntame qué parte te conmovió más. A veces las verdades ocultas durante décadas no destruyen nada, solo transforman profundamente,
Y en esa transformación dolorosa encontramos una versión más honesta y completa de quienes somos realmente. Durante 50 años habíamos sido inseparables. Beatriz y yo, las hermanas Ferreira que todo el barrio conocía. Apenas 2 años nos separaban en edad. Ella nacida en febrero del 53, yo en abril del 55, pero toda la vida fuimos como gemelas del alma, o eso pensaba yo, con esa certeza absoluta que dan los años y la costumbre repetida. Cada domingo sin falta, lloviera o tronara, yo cruzaba las 6 cuadras exactas que separaban nuestras casas en Flores, siempre por el mismo camino ritual, pasando primero por la panadería de Don Julio, que abría temprano los domingos, saludando a la señora de la verdulería boliviana que barría la vereda, esquivando el charco eterno que se formaba en la esquina de Avellaneda y Boyacá, porque la municipalidad nunca la arreglaba el desagüe. Iba cargando mi fuente ovalada de loza blanca con los pastelitos de membrillo y batata que hacía religiosamente los sábados por la tarde, siguiendo la receta exacta que me enseñó mi suegra cuando me casé. Y Beatriz preparaba su café con leche con esa proporción misteriosa que nadie más sabía lograr. 3/4 partes de leche hervida con una ramita de canela, 1/4 parte de café negro fuerte y 2 cucharaditas de azúcar que ella medía al ojo, pero siempre quedaban perfectas. Nos sentábamos en su cocina, la que daba al patio trasero donde ella cultivaba geranios rojos y blancos en macetas desparejas. Y hablábamos durante horas de todo lo que se puede hablar entre hermanas que se conocen de memoria. Le contaba de mis hijos, de Sebastián y sus problemas de pareja, de Laura y su ascenso en el banco, de los nietos que crecían demasiado rápido y ya no me necesitaban como antes. Ella me contaba de sus sobrinos, los hijos de nuestro hermano menor, que murió joven en un accidente, y especialmente de Tomás, el nieto que la visitaba cada tarde después del colegio y que según ella era demasiado sensible para este mundo cruel. Hablábamos de las facturas de luz y gas que cada mes venían más infladas, de la jubilación que no alcanzaba para nada, de cómo hacíamos malabares para llegar a fin de mes. Comentábamos las novelas turcas que veíamos en la tele por las tardes, esas historias exageradas de amores imposibles y venganzas interminables que nos tenían enganchadas a pesar de que nos burlábamos de ellas. Nos quejábamos de los dolores de rodilla y espalda que se volvían compañía fiel con los años, comparando nuestros remedios caseros y los ungüentos que comprábamos en la farmacia de la esquina. O eso creía yo. Creía que hablábamos de todo, que no había secretos entre nosotras después de tantas décadas compartidas. Pero tal vez, pensé después, había una grieta invisible, profunda como un pozo oscuro, que yo no supe ver nunca, demasiado ocupada mirando hacia adelante, confiando ciegamente en que la sangre nunca miente, en que las hermanas se lo cuentan absolutamente todo, especialmente las hermanas como nosotras que habíamos quedado solas después de que murieran primero papá, luego mamá cuando éramos Tanchi, Cas, después nuestros respectivos maridos, finalmente nuestro hermano. Pensaba que solo nos teníamos la una a la otra, que eso nos hacía incapaces de guardarnos secretos importantes. Pero me equivocaba. A veces la sangre es lo único que miente con perfección, con esa crueldad silenciosa de las verdades biológicas que niegan las verdades del corazón y la costumbre. Recuerdo con una claridad dolorosa el último domingo que pasamos juntas, apenas 3 semanas antes de que ella muriera. Yo llegué como siempre a las 10 de la mañana, toqué el timbre 2 veces cortas como era nuestra señal, y ella abrió la puerta con el pelo recogido en esa colita alta que se hacía los domingos, usando el delantal floreado que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Pasá, Magda, el café ya está listo», me dijo con esa sonrisa que le arrugaba los ojos y que yo amaba. Nos sentamos en nuestros lugares de siempre, ella de espaldas a la ventana, yo mirando hacia el patio. Hablamos de las cosas habituales. Ella me contó que Tomás estaba preocupado por un examen de matemáticas, que su hijo mayor había conseguido un trabajo mejor, que los geranios este año estaban particularmente hermosos por las lluvias abundantes. Yo le conté que Laura estaba considerando mudarse a Córdoba por trabajo y que eso me tenía angustiada, que Sebastián finalmente se había separado de su mujer
después de años de matrimonio infeliz, que yo sentía que me estaba haciendo vieja de verdad, porque ahora me cansaba solo de subir las escaleras del supermercado. En un momento ella se levantó a buscar más café y cuando volvió, se quedó parada detrás de mi silla, con la cafetera en la mano, sin moverse. «¿Qué pasa, Bea?», le pregunté extrañada. Ella tardó un momento en contestar y cuando lo hizo su voz sonaba rara, como si estuviera conteniendo algo grande. «Nada, Magda. Solo pensaba en cuánto te quiero, en cuánto me importás. A veces no te lo digo suficiente». Me giré a mirarla y vi que tenía los ojos húmedos. «Ay, Bea, yo también te quiero. Sos mi hermana del alma, lo sabés», le dije, tomándole la mano libre. Ella apretó mi mano con fuerza, demasiada fuerza, como si se estuviera despidiendo aunque ninguna de las dos lo sabía todavía. «Sos la mejor hermana del mundo, Magda, y quiero que sepas que todo lo que hice en mi vida fue porque te quiero, incluso las cosas que tal vez no entiendas». Me reí sin entender. «¿Qué cosas misteriosas hiciste, Bea? ¿Te metiste en una banda de ladrones?». Ella sonrió con tristeza. «No, nada de eso. Solo quiero que sepas que te quiero y que siempre intenté protegerte». Le dije que ella era demasiado dramática por las novelas turcas y seguimos tomando café como si nada, pero ahora recuerdo esa conversación y entiendo que tal vez ella quiso decirme algo, que estuvo al borde de contarme el secreto que guardó durante 50 años, pero no se animó o no encontró las palabras correctas. Esa fue la última vez que la vi con vida. El martes siguiente, mientras yo estaba en el mercado comprando verduras para la semana, Tomás me llamó al celular llorando, casi sin poder hablar, diciéndome que viniera rápido, que la abuela se había desmayado en el balcón, que la ambulancia ya estaba en camino, pero que no reaccionaba. Corrí esas 6 cuadras como no corría desde que tenía 20 años, con el corazón en la garganta, rezando todo tipo de promesas a vírgenes y santos en los que hacía décadas no pensaba. Pero cuando llegué, ya era tarde. Los paramédicos me dijeron que había sido fulminante, un infarto masivo, que no sufrió, que no tuvo tiempo ni de darse cuenta. Eso se suponía que debía consolarme, pero no me consoló nada. Me quedé en esa casa toda la tarde, sentada en su cocina, mirando las 2 tazas de café que ella había dejado preparadas sobre la mesada, como si supiera que yo iba a venir aunque no era domingo, mirando sus geranios en el patio que seguían hermosos y no sabían que ella ya no estaba, mirando todo lo que había sido ella y que ahora era solo ausencia. Durante esas 2 semanas entre su muerte y el momento en que encontré las cartas, yo estuve ocupada con los rituales de la muerte, el velorio, el entierro, los trámites, los papeles, las visitas de pésame, toda esa maquinaria social que nos mantiene en movimiento cuando lo único que queremos es derrumbarnos. La casa quedó cerrada durante esos días, esperando. Cuando finalmente me animé a volver para empezar a vaciarla, entré con un nudo en el estómago. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. La mesa del comedor con el mantel de hilo, los portarretratos con fotos de sus nietos en la biblioteca, el televisor apagado, el almanaque de la ferretería marcando todavía el día de su muerte. Me senté en el sofá donde ella se sentaba a mirar las novelas y lloré durante 1 hora entera. Ese llanto profundo que sale de algún lugar más hondo que los pulmones, ese llanto que te deja vaciada y adolorida. Pero después me levanté, me lavé la cara en su baño, me preparé un café en su cocina usando su cafetera y empecé el trabajo. Los primeros días fueron mecánicos. Abrir cajones uno tras otro, doblar ropa que aún guardaba su perfume característico a violetas y talco, separar lo que iría a Cáritas de lo que mis sobrinos querían conservar, llenar bolsas y más bolsas de ropa, sábanas, toallas, cosas que acumulamos creyendo que son importantes hasta que alguien muere y nos damos cuenta de que no lo son tanto. Encontré sus delantales cuidadosamente doblados en un cajón, sus pantuflas junto a la cama, su cepillo de pelo con algunos cabellos grises todavía enredados, y cada objeto me partía un poco más. Encontré también cosas que me hicieron sonreír. Un álbum con fotos de cuando éramos chicas, flaquitas y con ropa a cuadros, jugando en el patio de la casa del pueblo. Las cartas que yo le había mandado cuando me fui de luna de miel a Mar del Plata. Una caja con todos los regalos que le había hecho en sus cumpleaños, guardados como tesoros, hasta el llavero de plástico que le regalé cuando tenía 10 años.
La casa resistía el desmantelamiento con una dignidad silenciosa, como si Beatriz todavía estuviera ahí en algún lugar, invisible pero presente, vigilando desde algún rincón que yo no tirara nada verdaderamente importante, que respetara el orden cuidadoso de sus cosas, que entendiera que cada objeto guardado tenía su razón de ser. Me imaginaba su voz diciéndome: «No tires eso, Magda, tiene historia», o «Cuidado con esa taza, es de la abuela», o «Esos manteles se los prometí a la vecina cuando me muriera». Hablaba sola mientras trabajaba. Le contaba qué iba guardando, qué iba tirando, qué encontraba, como si ella pudiera escucharme todavía. Fue el tercer día, cuando ya me parecía que conocía cada rincón de esa casa, cuando ya sentía que no quedaban sorpresas, que Tomás apareció después del colegio, como hacía siempre cuando su abuela vivía. Lo vi parado en la puerta, flaco con su uniforme, con esa cara seria que me rompía el corazón porque era demasiado seria para sus 14 años. «Tía Magda, ¿puedo ayudarte con algo?», me preguntó con una madurez que me partía el alma. Le dije que claro, que me hiciera compañía más que nada. Nos pusimos a revisar juntos los libros del living, decidiendo cuáles guardar y cuáles donar. Fue él quien me preguntó con esa curiosidad inocente de los chicos: «Tía, ¿revisaste el altillo?». La abuela siempre decía que ahí arriba guardaba sus tesoros más preciados, las cosas que más le importaban. Me quedé quieta, con un libro en las manos. No había pensado en el altillo. Beatriz casi nunca mencionaba el altillo, y yo asumía que estaría lleno de trastos viejos sin importancia, como suelen estar los altillos. Pero ahora, con las palabras de Tomás resonando en mis oídos, sentí algo extraño, un presentimiento que no supe identificar. «No, mi amor, no he subido todavía. ¿Me ayudas a bajar la escalera?», le dije intentando sonar casual. Entre los dos sacamos la escalera de tijera oxidada del lavadero, la acomodamos bajo la trampilla del altillo y yo empecé a subir despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban con cada peldaño, maldiciendo en voz baja la edad y la artritis que me hacían sentir más vieja de lo que realmente era. Cuando abrí la trampilla, cayó sobre mi cabeza una cascada de polvo dorado y luz turbia que olía a tiempo detenido, a cosas guardadas hace décadas, a secretos preservados. Subí los últimos escalones y metí medio cuerpo en ese espacio estrecho y sofocante. Al principio solo vi lo esperado: cajas viejas, una lámpara rota, un ventilador antiguo, manteles apilados. Pero después, cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra polvorienta, vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido sin que supiera por qué. Una caja de zapatos sin marca, más pequeña que las otras, atada con una cinta celeste descolorida por los años, el tipo de cinta que se usaba décadas atrás para los regalos de bautismo, escondida deliberadamente detrás de una pila alta de manteles bordados que habían pertenecido a nuestra abuela materna. Algo en mi pecho se apretó antes siquiera de tocarla, un presentimiento animal, una alarma silenciosa que resonaba en algún lugar primitivo de mi cerebro. Intuición de mujer mayor, tal vez, o ese instinto que todas desarrollamos con los años, el que detecta el peligro cuando ya es demasiado tarde para huir, pero todavía estamos a tiempo de prepararnos para el impacto. Bajé la caja con cuidado, como quien baja algo sagrado o maldito, y me senté en el borde del altillo, con las piernas colgando hacia la escalera. Abajo, Tomás me preguntaba si había encontrado algo interesante. «Sí, mi amor, unas cosas de la abuela. Ya abajo», le dije con voz temblorosa que intenté controlar. Desaté la cinta celeste despacio, con dedos que temblaban sin que yo entendiera todavía por qué, como quien desarma una bomba sin saber exactamente qué va a explotar, pero intuyendo que algo va a cambiar para siempre. Y adentro estaban las cartas. Muchas cartas amarillentas, atadas en paquetes más pequeños con hilos rojos, todas escritas con una caligrafía que reconocí al instante, porque la había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras durante toda mi infancia, en los pocos papeles que conservaba de ella. La letra inclinada y temblorosa de mi madre Carmen, muerta cuando yo tenía 13 años, muerta hacía casi 60 años, y sin embargo, aquí estaban sus palabras, preservadas en secreto por mi hermana Beatriz, esperando todo este tiempo a ser encontradas, a detonar la verdad que habían guardado durante décadas de silencio cuidadoso y amor complicado. Abrí la primera carta con las manos temblando tanto
que casi no podía sostener el papel fino, casi transparente, amarillento, por el paso de tantos años guardado en la oscuridad. La tinta azul se había desvanecido un poco, pero las palabras seguían siendo perfectamente legibles, cada letra formada con esa caligrafía inclinada y temblorosa que reconocería en cualquier parte. Mi querida Beatriz, decía, y ya desde esa primera línea algo se torció dentro de mí, porque esa formalidad, ese mi querida, era la forma en que mamá escribía cuando tenía algo importante que decir, algo serio, algo que pesaba. La fecha en la esquina superior derecha marcaba 15 de marzo de 1963. Yo tenía 8 años ese marzo y no recordaba nada especial de ese mes, solo que mamá estaba en cama casi todo el tiempo, con esa enfermedad que los adultos mencionaban en voz baja y que yo no entendía. Seguí leyendo y cada palabra era un golpe sordo en algún lugar profundo de mi pecho. No puedo seguir callando esta verdad que me quema por dentro como fiebre que no baja. Es hora de que sepas la verdad completa sobre tu hermana Magdalena. He esperado demasiado para decírtelo, pensando que tal vez nunca sería necesario, que podría llevarme este secreto a la tumba y nadie sufriría por él. Pero mi salud empeora, lo siento en los huesos, en el cansancio que no me abandona, en esta tristeza que me come viva, y no puedo morir sin que alguien sepa la verdad, aunque sea solo vos. Me detuve ahí, con el corazón desbocado, leyendo esas líneas una y otra vez, tratando de entender hacia dónde iba esto, qué verdad podía ser tan grave que mamá sentía que la quemaba por dentro. Respiré hondo y continué. La nena no es hija de tu padre, es el fruto de mi error imperdonable, de mi debilidad de un verano, de mi encuentro con ese hombre cuyo nombre me prometí no volver a pronunciar mientras tenga vida. Tu padre Eduardo lo supo desde el primer día, incluso antes de que ella naciera, porque yo no pude mentirle, no a él que siempre fue bueno conmigo, demasiado bueno para lo que yo merecía. Me lo perdonó a su manera callada, sin reproches ni gritos, solo con ese silencio digno que él tiene, pero me hizo jurar sobre la Biblia de su madre que nadie más lo sabría jamás, especialmente ella, especialmente Magdalena. No quiero que cargue con la vergüenza que yo cargo día y noche, con el peso de saber que es el resultado de mi traición, de mi momento de locura. No quiero que mire a Eduardo y vea a un hombre que no es su padre verdadero, que pierda el respeto y el amor que siente por él. Tuve que parar de leer porque las letras se volvieron borrosas, porque mis ojos se llenaron de lágrimas que no sabía si eran de dolor, de rabia, de confusión o de todo junto. Bajé la carta y miré al vacío del altillo, viendo polvo flotando en los rayos de luz que entraban por una rendija del techo, escuchando abajo a Tomás, que silbaba distraído mientras hojeaba los libros. Mi mundo entero acababa de volcarse como una mesa a la que alguien patea sin aviso. Yo no era quien creía ser. Mi apellido era prestado. Mi padre, el hombre al que llamé papá durante toda mi vida, el que me enseñó a andar en bicicleta y me llevaba en sus hombros, el que me defendía de las impaciencias de mamá, no era mi padre biológico. Y mi madre, la mujer a la que apenas recordaba porque murió cuando yo era tan chica, había tenido un amante, había tenido una aventura, había tenido a mí con otro hombre. Forcé mis ojos a seguir leyendo, como quien no puede dejar de mirar un accidente, aunque sepa que lo que va a ver le va a doler. Pero a vos te lo digo, hija mayor, mi confidente desde que tenés uso de razón, porque si algo me pasa antes de que Magdalena crezca del todo, alguien tiene que saber quién es realmente, de dónde viene, por si algún día importa, por si algún día necesita saber. No para que se lo digas, Beatriz. Por favor, te lo ruego de rodillas, aunque no pueda verte, nunca se lo digas. Déjala vivir tranquila en su inocencia, pero que alguien sepa, que alguien guarde esta verdad por si acaso, por si algún día hay una enfermedad y necesita conocer su historia médica verdadera, por si algún día ese hombre aparece preguntando, por si algún día Dios decide que ella merece saber, pero que ese día no lo decidas yo desde mi cobardía, ni vos desde tu juventud. Que lo decida el destino, o Dios, o el tiempo. Solo te pido que guardes estas cartas, que no las destruyas, que sean el testimonio de lo que pasó, y que si algún día tenés que decírselo, tengas las palabras que yo no tuve el coraje de darle en vida. La carta terminaba con una despedida formal, fría casi,
tan distinta del tono angustiado del resto. Con todo mi amor y toda mi vergüenza, tu madre que te quiere, Carmen. La fecha al final, 15 de marzo de 1963, 2 años antes de que mamá muriera. 2 años durante los cuales Beatriz, mi hermana mayor, que apenas tenía 10 años cuando recibió esta carta, cargó con este secreto imposible, con esta verdad que era demasiado grande para una niña, demasiado pesada para cualquiera. Dejé esa primera carta a un lado, con manos que ya no temblaban, sino que estaban completamente adormecidas, como si mi cuerpo entero hubiera decidido apagarse para protegerme del dolor. Pero había más cartas, muchas más. Las saqué todas de la caja y las conté mecánicamente. 17 cartas en total, todas dirigidas a Beatriz, todas escritas por mamá entre 1963 y 1965. Tomé la segunda, fechada 2 meses después de la primera. En esta, mamá daba detalles que yo no quería saber, pero que no podía dejar de leer, como quien se arranca una costra sabiendo que va a sangrar. Mi querida Beatriz, empezaba de nuevo con esa formalidad dolorosa. He pensado mucho en lo que te escribí hace 2 meses y me pregunto si hice bien en cargarte con este peso. Sos apenas una nena, aunque a veces te veo tan madura, tan seria, que olvido tu edad. Pero necesito que alguien sepa, y no puedo ser Eduardo porque él eligió olvidar, borrar, seguir adelante como si Magdalena fuera suya de verdad. Y en cierto modo lo es, porque él la crió desde que nació, porque la quiere más que yo a veces, porque la mira con una ternura que a mí me parte el alma de culpa. Pero necesito contarte más, necesito que entiendas cómo pasó, no para justificarme porque no hay justificación posible, sino para que tengas la historia completa. Y entonces, mamá contaba cómo había conocido a ese hombre. Nunca decía su nombre, ni en esta carta, ni en ninguna de las siguientes, como si no nombrarlo hiciera la traición menos real. En el verano del 54, cuando él llegó al pueblo vendiendo telas para una casa de Buenos Aires. Contaba cómo él era bien parecido, conversador, educado, tan distinto de los hombres del pueblo. Cómo volvió el verano siguiente, el del 55, y cómo ella, que ya llevaba 10 años casada con Eduardo, que ya tenía 2 hijos y una vida establecida, se dejó llevar por algo que describía como locura, como fiebre, como demencia pasajera. Contaba cómo fueron solo 3 encuentros, 3 tardes robadas cuando Eduardo trabajaba en el campo y los chicos estaban en la escuela. 3 tardes que resultaron en mi concepción. Contaba cómo cuando ese hombre se fue del pueblo y no volvió nunca más, ella descubrió que estaba embarazada y supo inmediatamente que el hijo no podía ser de Eduardo porque hacía meses que él no la tocaba, ocupado con problemas de dinero y cosechas malas. Le tuve que decir a tu padre, escribía mamá con esa letra cada vez más temblorosa. No podía mentirle sabiendo que él iba a darse cuenta cuando hiciera las cuentas. Y tu padre, mi Eduardo Santo, en lugar de echarme a la calle como cualquier hombre hubiera hecho, en lugar de repudiarme frente a todo el pueblo, se sentó en silencio durante horas, sin mirarme, y después me dijo, ese hijo va a ser mío. Nadie va a saber nunca que no es mío. Ni los chicos, ni tus padres, ni los míos, ni el pueblo, ni especialmente el hijo cuando nazca. ¿Entendés, Carmen? Este secreto se muere con nosotros. Y yo acepté porque ¿qué otra cosa podía hacer? Porque él me estaba salvando del escándalo, de la vergüenza pública, de perder a mis otros hijos. Pero el precio fue alto. Fue mi silencio eterno. Fue mi culpa permanente. Fue esta tristeza que me come que los médicos llaman depresión nerviosa, pero que yo sé que es simplemente el peso de la mentira que vivo cada día. Seguí leyendo carta tras carta, cada una agregando más detalles, más contexto, más dolor. En una carta de septiembre de 1963, mamá contaba cómo le había puesto Magdalena, porque era el nombre de su abuela favorita, pero también porque significaba la redimida, y ella necesitaba creer que yo era su redención, su segunda oportunidad, la prueba de que algo bueno podía salir de algo malo. En otra carta de diciembre del mismo año, mamá describía cómo Eduardo me trataba con un cuidado especial, casi exagerado, como si temiera que yo fuera más frágil que los otros, y cómo eso le partía el corazón porque veía en ese cuidado extra el amor,
pero también el recordatorio constante de que yo no era su sangre. En una carta de abril de 1964, mamá mencionaba que ese hombre, mi padre biológico, había vuelto al pueblo una vez más, 5 años después de nuestra concepción, preguntando por ella, y cómo Eduardo lo había echado con palabras firmes y amenazas apenas veladas, protegiéndola incluso de las consecuencias de su propia traición. Pero la carta que más me destrozó fue la última, fechada apenas 3 meses antes de la muerte de mamá, en julio de 1965. En ella, mamá le escribía a Beatriz: «Estoy muriendo, hija. Lo sé aunque los médicos no me lo digan directamente. Lo siento en este cansancio que ya no es solo del cuerpo sino del alma, Sensi, y me aterra morir sabiendo que dejé este desorden, esta mentira instalada en el centro de nuestra familia. Pero más me aterra que Magdalena se entere y sufra, que mire a Eduardo con otros ojos, que se sienta menos que ustedes, que cargue con mi vergüenza. Por eso te pido, te ruego, te imploro, no le robes su lugar en el mundo, Beatriz. Déjala ser hija de Eduardo, déjala ser tu hermana completa, déjala vivir sin este peso. Ya bastante nos robamos entre nosotras las mujeres sin necesidad de más dolor. Prométemelo, hija. Prométeme que vas a guardar este secreto hasta que sea absolutamente necesario revelarlo, o mejor todavía, hasta que puedas llevártelo a la tumba como yo no pude. Y perdóname por cargarte con esto. Perdóname por hacerte guardiana de una verdad que no te corresponde. Perdóname por ser débil, tu madre que te ama y que espera tu perdón aunque no lo merezca, Carmen». Me quedé ahí sentada en el borde del altillo, con todas las cartas desparramadas a mi alrededor, como evidencia de una vida que yo no conocía, de una historia familiar completamente distinta de la que me habían contado, o mejor dicho, de la que me habían ocultado. Abajo, Tomás me llamó preguntando si todo estaba bien, si necesitaba ayuda para bajar algo. «Sí, mi amor, ya bajo». Me distraje leyendo unas cartas viejas. Mentí con una voz que salió ronca, ajena, como si perteneciera a otra persona, porque en cierto modo sí pertenecía a otra persona, a la Magdalena de antes, a la que creía saber quién era, a la que tenía certezas sobre su origen. Esa Magdalena acababa de morir ahí arriba en ese altillo sofocante, rodeada de polvo y secretos, y yo todavía no sabía quién era la nueva Magdalena que estaba naciendo en su lugar. Junté todas las cartas con cuidado, casi con reverencia, y las volví a meter en la caja de zapatos. Até la cinta celeste con manos temblorosas. Bajé la escalera despacio, sintiendo que cada escalón era una eternidad, y escondí la caja en el fondo de mi bolso de tela antes de que Tomás pudiera ver qué era. «¿Encontraste algo interesante, tía?», me preguntó con esa curiosidad inocente de los 14 años. «Solo unas cartas viejas de tu bisabuela, nada importante». Mentí de nuevo, y me odié un poco por mentirle, por continuar la tradición de mentiras que había definido a mi familia durante generaciones. Pero ¿qué otra cosa podía decir? ¿Qué palabras existen para explicar que acabas de descubrir que tu vida entera fue construida sobre una mentira, sobre un secreto guardado por amor, pero mentira al fin? Me despedí de Tomás con un beso en la frente. Le dije que volvería mañana a seguir ordenando, y salí de esa casa caminando como sonámbula por esas 6 cuadras que conocía de memoria, pero que de pronto me parecían completamente extrañas, ajenas, como si pertenecieran a otra ciudad, a otra vida, a otra Magdalena que ya no existía. Esa noche no dormí ni un minuto. Me senté en la cocina de mi casa, la que había sido mía durante 30 años de matrimonio con Jorge y 10 de viudez cada vez más solitaria, y volví a leer cada carta una y otra vez bajo la luz amarillenta de la lámpara con tulipa de vidrio que mi marido instaló meses antes de morir, cuando todavía creía que tendría tiempo para arreglar todas las cosas pendientes de la casa. Las palabras de mamá resonaban en mi cabeza como campanas desafinadas. «La nena no es hija de tu padre». Repetí esa frase en voz alta varias veces, tratando de que sonara real, tratando de que mi cerebro la procesara como verdad y no como pesadilla. Pero cada vez que la decía, se sentía más irreal, más imposible, más ajena a todo lo que yo sabía sobre mí misma. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable y las paredes parecían cerrarse sobre mí, tomé una decisión. Necesitaba buscar, necesitaba encontrar más pruebas, más respuestas,
más pedazos de este rompecabezas que de pronto se había vuelto mi vida. Me levanté con las rodillas protestando, me puse la bata sobre el camisón y fui al armario del pasillo donde guardaba las cajas con fotos viejas, documentos familiares, papeles que uno acumula durante décadas sin saber bien por qué, pero sin atreverse a tirar. Saqué la caja más antigua, la que contenía documentos de mis padres, y empecé a revisar cada papel con una atención obsesiva que no había tenido nunca antes. Encontré mi partida de nacimiento, ese papel amarillento con sellos oficiales que certificaba que Magdalena Ferreira había nacido el 15 de abril de 1955 en el Hospital del Pueblo, hija de Eduardo Ferreira y Carmen Sosa de Ferreira. Padre, Eduardo Ferreira. Ahí estaba su nombre, escrito con tinta oficial, declarándome su hija ante la ley, ante Dios, ante el mundo. Pero la biología, descubrí esa noche con una claridad brutal, no se registra en papeles oficiales. La biología es un secreto que el cuerpo guarda y que a veces se revela en una carta escondida durante 60 años en un altillo polvoriento. Busqué fotos, necesitaba ver mi cara de niña al lado de la cara de papá Eduardo. Buscar o no buscar parecidos, confirmar o negar lo que las cartas de mamá decían. Encontré una foto de mis 3 años, sentada en las rodillas de papá en el patio de la casa del pueblo. Él sonreía con esa sonrisa amplia que yo recordaba, y yo miraba a la cámara con ojos grandes y serios. Busqué parecidos desesperadamente. Su nariz no era como la mía, sus ojos eran oscuros y los míos claros, su pelo era lacio y el mío ondulado. Pero eso no significaba nada. Me dije tratando de calmarme. Los hijos no siempre se parecen a los padres. A veces salen a los abuelos, a tíos lejanos, a ramas olvidadas del árbol familiar. Pero entonces encontré otra foto, una que no recordaba haber visto antes, o que tal vez había visto sin prestarle atención. Era de mamá embarazada, claramente embarazada de mí por la fecha escrita detrás. Diciembre de 1954. Estaba de perfil con una mano sobre su vientre abultado y su cara tenía una expresión que nunca le había visto en otras fotos. Una mezcla extraña de felicidad y terror, de amor y culpa. Ahora entendía esa expresión. Ahora sabía qué pensaba mientras posaba para esa foto. Pensaba en el secreto que crecía en su vientre junto conmigo, en la mentira que estaba a punto de nacer al mundo, en el peso que iba a cargar por el resto de su corta vida. Al amanecer, exhausta pero incapaz de descansar, tomé otra decisión que me sorprendió a mí misma. Necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a mis padres en esos años, alguien que tal vez recordara algo, algún detalle que pudiera darme más contexto, más verdad. Pensé en mi tía Elsa, la hermana menor de mamá, que ahora tenía 82 años y vivía en un geriátrico en Caballito. Elsa siempre había sido la más habladora de la familia, la que contaba historias de antes en las reuniones familiares, la que no se guardaba nada. Si alguien sabía algo o sospechaba algo, sería ella. Esa misma mañana, después de ducharme y vestirme como autómata, tomé el colectivo hasta Caballito con las cartas de mamá escondidas en mi cartera. El viaje me pareció eterno, cada semáforo una tortura, cada parada innecesaria. Cuando llegué al geriátrico, la recepcionista me hizo firmar el libro de visitas y me indicó que tía Elsa estaba en el jardín. La encontré sentada en un banco bajo un árbol, con una manta sobre las piernas a pesar del calor, mirando a los pájaros con esa expresión perdida que tienen a veces los muy ancianos. «Tía, soy yo, Magda», le dije sentándome a su lado. Ella me miró con ojos que tardaron unos segundos en enfocar, pero después sonrió. «Magdalena, mi sobrina linda, qué sorpresa verte por acá. ¿Pasó algo?» Dudé un momento, sin saber cómo empezar, pero después decidí que no tenía sentido andar con rodeos. A mi edad y en mi situación, los rodeos eran un lujo que no podía permitirme. «Tía, necesito preguntarte algo sobre mamá y papá en realidad». Elsa me miró con más atención ahora, con una agudeza en los ojos que desmentía su aparente fragilidad. «¿Sobre Carmen? Hace tanto que murió, hijita. ¿Qué querés saber?». Respiré hondo. «¿Vos sabías que mamá tuvo una aventura? Que yo no soy hija de papá Eduardo». Las palabras salieron atropelladas, torpes, pero salieron. El silencio que siguió fue largo y pesado.
Tía Elsa me miró fijamente y vi pasar por su cara varias expresiones. Sorpresa primero, después algo parecido al miedo, finalmente una especie de resignación. ¿Cómo te enteraste?, preguntó finalmente con voz muy baja. Y con esa pregunta confirmó lo que las cartas decían. No negó, no se sorprendió realmente, solo preguntó cómo me había enterado. Encontré cartas de mamá, le dije sintiendo cómo se me quebraba la voz. Cartas que le escribió a Beatriz contándole todo. Tía Elsa suspiró profundamente, un suspiro que pareció salir desde el fondo de sus 82 años. Ay, Magdalena, yo esperaba que nunca te enteraras. Tu mamá me hizo jurar que nunca te diría nada, igual que a tu hermana. Entonces ella me contó su versión de la historia. Me contó que sí, que lo supo en su momento, que fue imposible no saber cuando mamá llegó llorando a su casa una noche de 1955, confesándole lo que había hecho, suplicándole consejo, suplicándole perdón, aunque Elsa no era quien debía perdonarla. Me contó que ella le dijo que se lo confesara a Eduardo, que no había otra opción, que las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. Me contó cómo Eduardo reaccionó con una dignidad que la sorprendió a todos, decidiendo criar a esa niña, a mí, como suya, exigiendo solo silencio absoluto a cambio. Tu papá Eduardo te quiso como quiso a los otros, Magda, me dijo tía Elsa, tomando mi mano con sus dedos huesudos, tal vez más, porque vos no eras su obligación de sangre, sino su elección de amor. Eso es más fuerte que cualquier biología. Le pregunté por ese hombre, por mi padre biológico. ¿Sabes quién era? ¿Tenía nombre? ¿Mamá te lo dijo? Tía Elsa dudó, y vi en sus ojos que sí sabía, pero no quería decirme. Tía, por favor, insistí. Necesito saber. No voy a buscarlo, no quiero nada de él. Solo necesito saber quién era. Ella cerró los ojos como reuniendo fuerzas. Se llamaba Alberto Suárez. Era de Buenos Aires, vendedor de telas, casado con 3 hijos. Vino 2 veranos al pueblo y después nunca más volvió. Tu mamá me dijo que no era mala persona, solo un hombre que tuvo una debilidad igual que ella, pero que no merecía ser buscado, que había seguido con su vida y que remover eso solo iba a causar dolor a mucha gente inocente, especialmente a su esposa y sus hijos, que no tenían nada que ver. Alberto Suárez. Ahora mi padre biológico tenía nombre. Ya no era solo ese hombre de las cartas de mamá, era Alberto Suárez, vendedor de telas, casado, padre de otros hijos que serían mis medio hermanos sin saberlo. ¿Vos pensás que sigue vivo?, pregunté sin saber bien por qué. Tía Elsa se encogió de hombros. No sé, hijita. Si viviera tendría 90 y tantos años. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Para qué querés saber? No supe qué responder. Realmente no sabía para qué quería saber. Para buscarlo, para confrontarlo, para preguntarle si alguna vez supo de mi existencia, si alguna vez pensó en mí, si alguna vez sintió curiosidad por saber qué había sido de esa mujer del pueblo con la que tuvo una aventura de verano hace 70 años. Déjalo ir, Magdalena, me dijo tía Elsa con una firmeza inesperada. Ese hombre no te dio nada, excepto la mitad de tu ADN. Eduardo te dio todo lo demás, tu apellido, tu crianza, tu lugar en el mundo, su amor incondicional. No vayas a buscar fantasmas que solo te van a traer más dolor. Aprendí a vivir con esto, a aceptarlo, a seguir adelante. Es lo que tu mamá hubiera querido, es lo que Eduardo hubiera querido, es lo que Beatriz mantuvo en secreto toda su vida para protegerte. Pero entonces le pregunté lo que más me dolía. ¿Por qué Beatriz nunca me lo dijo? 50 años, tía. 50 años guardando este secreto. ¿Cómo pudo? Tía Elsa apretó mi mano con más fuerza. Porque te quería, tonta. Porque cada vez que iba a decirte, se imaginaba tu cara de dolor y no podía. Porque tu mamá le hizo prometer que no te diría nada. Y Beatriz era fiel a sus promesas. Y porque tal vez, con los años, el secreto se volvió tan parte de ella que ya no sabía cómo soltarlo sin que todo se derrumbara. No la juzgues tan duro, Magda. Ella cargó con un peso que no le correspondía desde los 10 años. Fue prisionera de la decisión de tu mamá y de Eduardo, tanto como vos fuiste prisionera de no saber la verdad. Esas palabras se me clavaron hondo. Beatriz como prisionera. Yo también como prisionera. Todos nosotros atrapados en una red de secretos y silencios, tejida con amor pero no menos asfixiante. Me quedé con tía Elsa 1 hora más, preguntándole detalles que ella contestaba con paciencia,
cómo era mamá antes de la aventura, cómo cambió después, cómo fue su relación con Eduardo en los años siguientes, cómo murió finalmente de esa tristeza que los médicos llamaban depresión y que Elsa sabía que era culpa no perdonada. Cuando me levanté para irme, tía Elsa me detuvo. Magdalena, una cosa más. No le digas nada a tus hijos todavía. Deja que esto se asiente en vos primero. Toma tu tiempo para decidir qué hacer con esta información. No todas las verdades necesitan ser compartidas inmediatamente. A veces el tiempo nos ayuda a encontrar la forma correcta de decir las cosas sin destruir todo a nuestro paso. Volví a casa en el colectivo con la cabeza llena de voces. La voz de mamá en las cartas, la voz de tía Elsa con sus consejos, la voz de Beatriz, que nunca escuché decir esta verdad, pero que ahora imaginaba pensándola cada domingo cuando tomábamos café juntas. Todas esas voces hablando al mismo tiempo, todas diciendo cosas distintas, todas reclamando mi atención, mi comprensión, mi perdón. Cuando llegué a casa, saqué las cartas de nuevo y las leí por enésima vez, pero ahora con nueva información, con el nombre de Alberto Suárez resonando en mi cabeza como una melodía que no podía dejar de escuchar, y tomé una decisión que me sorprendió. Iba a buscarlo, no para confrontarlo ni para pedirle nada, sino simplemente para verlo, para ponerle cara a ese nombre, para cerrar el círculo de alguna manera. Necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que era mi padre biológico, aunque él nunca hubiera sido mi padre en ningún sentido que importara realmente. Encendí la computadora vieja que mis hijos me habían regalado años atrás y que yo usaba poco. Abrí el buscador y escribí con dedos torpes Alberto Suárez vendedor. Sabía que era una búsqueda casi imposible, que habría miles de Alberto Suárez en Argentina, que las posibilidades de encontrarlo eran mínimas, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba hacer algo con toda esta información que me quemaba por dentro, con todas estas emociones que no sabía cómo procesar. Pasé horas buscando, encontrando decenas de Alberto Suárez, ninguno del perfil correcto, ninguno de la edad correcta, ninguno que encajara con la descripción vaga que tenía. Finalmente, exhausta y frustrada, cerré la computadora y me quedé sentada en la oscuridad de mi living, rodeada de fotos familiares que de pronto parecían mentiras enmarcadas, preguntándome quién era yo realmente y si alguna vez lo sabría. Pasaron 3 semanas desde que encontré las cartas y cada día fue peor que el anterior. No se lo había contado a nadie excepto a tía Elsa. Y ese secreto nuevo, mi secreto ahora, heredado de mamá y de Beatriz, me estaba consumiendo de la misma forma que había consumido a ellas. Dejé de ir a la casa de Beatriz a terminar de ordenar, inventando excusas tontas a mis sobrinos sobre dolores de espalda y cansancio. Dejé de contestar llamadas de mis hijos, mandando mensajes breves diciendo que estaba bien, solo un poco cansada. Dejé de salir casi por completo, encerrada en mi casa con esas cartas que leía y releía hasta memorizarlas, con ese nombre, Alberto Suárez, que repetía en voz alta como un mantra o una maldición. Una noche, la 20ª o 21ª desde el descubrimiento, ya había perdido la cuenta, me encontré parada frente al espejo del baño a las 3 de la madrugada, mirando mi cara bajo la luz blanca y cruel del tubo fluorescente. Busqué en mis rasgos alguna señal de ese hombre desconocido, alguna pista de Alberto Suárez. Mis ojos claros, que siempre creí heredados de alguna abuela lejana de la familia Ferreira, ¿eran suyos? Mi nariz un poco respingada, que nunca se parecía a las narices rectas de papá Eduardo o de Beatriz, ¿era suya? La forma de mis manos, largas y de dedos finos, tan distintas de las manos anchas y cuadradas de mi padre, de Eduardo, me corregí con amargura. ¿Eran las manos de Alberto Suárez? Me quedé ahí parada tanto tiempo que mis piernas empezaron a dolerme, pero no podía dejar de mirarme, de buscar en ese rostro de 62 años alguna respuesta que no llegaba. Fue entonces, en ese momento de silencio absoluto roto solo por el zumbido del fluorescente, que me quebré completamente. Empecé a llorar con un llanto que no podía controlar, un llanto profundo que salía desde algún lugar más hondo que los pulmones, desde ese lugar donde guardamos las pérdidas más grandes. Lloraba por mamá y su secreto imposible. Lloraba por papá Eduardo y su amor silencioso. Lloraba por Beatriz y sus 50 años de guardar la verdad.
Lloraba por mí misma y por la Magdalena que había sido hasta hace 3 semanas, esa Magdalena que sabía quién era y ahora ya no existía más. Me dejé caer al piso del baño, con la espalda contra la pared fría, y lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el llanto se convirtió en un sollozo seco que me sacudía el cuerpo entero. Cuando finalmente pude levantarme, con las rodillas protestando y los ojos hinchados, supe con una claridad absoluta que no podía seguir así, que este secreto me iba a matar de la misma forma que había matado a mamá si no hacía algo, si no tomaba una decisión, si no encontraba alguna forma de vivir con esta verdad sin que me devorara viva. Me lavé la cara con agua fría, me miré una última vez en el espejo y me dije en voz alta: sos Magdalena Ferreira, hija de Eduardo y Carmen, hermana de Beatriz, madre de Sebastián y Laura, abuela de 5 nietos. Eso no cambia. Eso no lo puede cambiar ninguna carta, ningún secreto, ningún Alberto Suárez. A la mañana siguiente, con una determinación que no sabía que tenía, llamé a mis 2 hijos y les pedí que vinieran a casa. Necesito hablar con ustedes de algo importante, les dije, y algo en mi voz debe haberlos alarmado porque los 2 dijeron que sí inmediatamente, sin preguntar, sin poner excusas. Se presentaron esa misma tarde, Sebastián con su cara de preocupación y Laura con esa eficiencia práctica que siempre la caracterizó. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma?, preguntó Laura apenas entró. No, mi amor, no estoy enferma, pero necesito contarles algo que me enteré hace unas semanas y que no sé bien cómo decir. Nos sentamos los 3 en el comedor, en esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde ellos habían hecho la tarea de chicos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Y les conté todo. Les mostré las cartas de mamá, les expliqué lo que tía Elsa me había confirmado, les dije el nombre de Alberto Suárez, aunque no significara nada para ellos ni para mí realmente. Hablé sin parar durante casi 1 hora, dejando salir todo lo que había guardado durante 3 semanas, todas las dudas y los miedos y la rabia y la confusión. Ellos me escucharon en silencio, con caras que iban cambiando de la sorpresa al shock a algo parecido a la compasión. Cuando terminé, Laura fue la primera en hablar. «Mamá», dijo tomando mi mano sobre la mesa, «eso no cambia nada. Sos nuestra mamá, sos la hija del abuelo Eduardo, sos quien siempre fuiste. Esto es solo información sobre tu biología, pero no define quién sos». Sebastián asintió, con lágrimas en los ojos. La tía Beatriz hizo lo que creyó correcto. La abuela Carmen también. El abuelo Eduardo fue un santo. Y vos sos víctima de las decisiones que otros tomaron hace 60 años. Pero mamá, escúchame bien. Vos no sos un secreto. No sos una mentira. No sos el resultado de un error. Sos nuestra madre y eso es lo único que importa. Sus palabras me quebraron de nuevo, pero esta vez era un quiebre distinto. Uno que se sentía casi como alivio, como liberación. Sebastián me preguntó si iba a buscar a Alberto Suárez. Le dije la verdad, que había intentado pero que no lo había encontrado y que tal vez era mejor así, que tal vez no necesitaba encontrarlo para seguir adelante. Lo que necesito, les dije, sintiendo que era verdad mientras lo decía, es aprender a vivir con esto, a integrar esta verdad en mi historia sin que me destruya, a honrar a papá Eduardo por el hombre increíble que fue, a perdonar a mamá por su error y su secreto, a perdonar a Beatriz por su silencio y sobre todo, a perdonarme a mí misma por sentirme perdida y enojada y confundida. Laura me abrazó fuerte. Vas a poder, mamá. Te conocemos. Sos la mujer más fuerte que conocemos. Y en ese momento, con mis 2 hijos abrazándome en esa cocina llena de recuerdos, sentí que tal vez sí podía, que tal vez esto no me iba a destruir después de todo. Esa noche, después de que se fueron prometiendo llamarme todos los días, tomé otra decisión importante. Volví al altillo de la casa de Beatriz por primera vez desde que había encontrado las cartas. Necesitaba volver, necesitaba cerrar ese círculo, necesitaba despedirme de alguna manera de mi hermana y de todo lo que ella había guardado para mí o contra mí. Todavía no sabía bien cómo llamarlo. Subí por esa escalera de tijera con menos miedo esta vez, con menos temblor en las manos. El altillo estaba exactamente como lo había dejado. Las cajas etiquetadas, los manteles apilados, ese olor a tiempo detenido. Me senté en el mismo lugar
donde me había sentado 3 semanas atrás, y hablé en voz alta, sintiéndome un poco ridícula, pero necesitando hacerlo de todas formas. Beatriz, dije al aire polvoriento, entiendo por qué no me lo dijiste. Entiendo que cargaste con un peso que no te correspondía, que protegiste a mamá y me protegiste a mí de la única forma que sabías. No sé si algún día voy a poder perdonarte completamente por los 50 años de silencio, por todas esas tardes de domingo en las que pudiste decirme la verdad y elegiste no hacerlo. Pero sí sé que te quise y que te sigo queriendo, que fuiste mi hermana en todo lo que importa y que este secreto no va a borrar todas las cosas buenas que compartimos. Las palabras salieron entre lágrimas, pero eran lágrimas distintas, lágrimas que limpiaban en lugar de ahogar. Bajé del altillo con una sensación nueva en el pecho, algo parecido a la paz, o al menos a la posibilidad de paz futura. Terminé de empacar las últimas cosas de la casa de Beatriz. Llamé a mis sobrinos para que vinieran a buscar lo que quisieran guardar. Doné todo lo demás. Cuando cerré esa casa por última vez y dejé las llaves en la inmobiliaria, sentí que estaba cerrando también un capítulo de mi vida, no el capítulo de Beatriz. Ese nunca se cerraría del todo, sino el capítulo del secreto, el capítulo de no saber, el capítulo de la inocencia forzada. Los días siguientes fueron raros pero mejores. Volví a salir, volví a hacer las compras, volví a contestar el teléfono. Les conté la verdad a mis amigos más cercanos, no porque sintiera que debía hacerlo, sino porque necesitaba dejar de cargar sola con esto. Todos reaccionaron con sorpresa y compasión. Todos me dijeron alguna variación de lo mismo, que yo era quien había sido siempre, que esto no cambiaba nada esencial, que la familia es más que biología, y de a poco empecé a creerles. De a poco empecé a sentir que tal vez tenían razón. Una tarde, revisando de nuevo los documentos viejos con menos desesperación y más curiosidad, encontré algo que no había visto antes. Una foto de papá Eduardo conmigo en sus hombros. Yo tendría unos 5 años, los dos sonriendo a la cámara. En el dorso, con la letra de papá decía, mi Magdalena linda, mi hijita del alma, mi hijita del alma. No mi hija de sangre, no mi hija biológica, sino mi hijita del alma. Y entendí entonces, con una claridad que me quitó el aliento, que papá Eduardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando me crió como suya. Había elegido el alma sobre la sangre, el amor sobre la biología, la paternidad verdadera sobre la paternidad genética. Y esa elección, me di cuenta, era más poderosa y más real que cualquier ADN compartido. Guardé esa foto en mi billetera, junto con las fotos de mis hijos y nietos. La llevaba conmigo ahora como recordatorio de que el amor elige, de que la familia se construye tanto como se hereda, de que yo era hija de Eduardo Ferreira no a pesar del secreto, sino precisamente por su manera de manejarlo, por su decisión de amarme incondicionalmente. Y esa certeza, esa verdad nueva construida sobre las ruinas de la verdad vieja, empezó a darme la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Tomé una última decisión, tal vez la más importante. Escribí una carta, una sola, dirigida a nadie y a todos a la vez, contando mi versión de esta historia, procesando mis sentimientos, dejando registro de cómo me había sentido al descubrir la verdad y cómo había decidido vivir con ella. No era para que nadie la leyera ahora, tal vez nunca, pero necesitaba escribirla, necesitaba dejar mi voz junto a las voces de mamá en sus cartas. La guardé en la misma caja de zapatos con las cartas de mamá, até todo de nuevo con la cinta celeste y la puse en el primer cajón de mi cómoda. Mi verdad junto a la verdad de mamá, las dos versiones de esta historia guardadas juntas, esperando tal vez a que algún día alguien de mi familia las encuentre y entienda lo que pasó, cómo sucedió y cómo yo elegí seguir adelante a pesar de todo. Y entonces, por primera vez en 3 semanas, dormí toda la noche sin despertarme sobresaltada, sin pesadillas de secretos y mentiras, sin el peso de esas cartas aplastándome el pecho. Dormí profundamente, soñé con papá Eduardo enseñándome a andar en bicicleta y desperté sabiendo que iba a estar bien, que tal vez no hoy ni mañana, pero eventualmente iba a estar bien. Iba a poder integrar esta verdad en mi vida sin que me definiera completamente, sin que borrara todo lo demás que yo era y había sido siempre.